El siguiente programa es una presentación de www.lavozDeLaEsperanza.fm. La familia es el centro de la sociedad y el mayor tesoro de la humanidad. Ella congrega a padres, hijos y hermanos en el compartir y realizar. En ella se sueña, se sufre, se ríe y se llora. Por eso la familia es nuestra invitada principal a La Familia Todo un Cuento. Programa institucional realizado y presentado por la Pastoral Familiar de la Diócesis de Armenia, aquí en www.lavozDeLaEsperanza.fm, desde Armenia, Quindío, Colombia, para todo el mundo. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. Gracias al servicio técnico de John Alexander Ramírez y bajo la dirección del padre Carlos Arturo Quintero Gómez, les saludamos Elsie de Jesús Zapata y Julián Ramírez David, misioneros de la comunicación y miembros del equipo de la Pastoral Familiar de la Diócesis de Armenia. Queridos escuchas, hoy traemos un tema muy importante y es lo que tiene que ver con el manejo de las finanzas. Vamos a tener un ciclo de programas en el cual hoy queremos empezar con lo que llamamos sanación de las finanzas a través de la generosidad. Porque la pregunta es, ¿Dios nos quiere pobres? ¿Tú qué dices, Julián? Yo creo que no. En la Iglesia Católica se ha exaltado mucho la pobreza. ¿Será entonces que verdaderamente, como tú lo preguntas, Elsie, Dios nos quiere pobres? Siempre hemos visto un Jesús que pareciera ser pobre en el ámbito económico. Pero entonces, según esto, nos podríamos preguntar ¿qué es la pobreza? O podemos preguntar mejor ¿qué es la prosperidad? Sí, la mayoría de las personas tiene como objetivo primordial la obtención de las riquezas. Algunos están luchando con todas sus fuerzas para obtenerlas. Algunos logran obtener riqueza, pero debido a sus afanes, muchas veces descuidan su relación familiar, se divorcian, se afectan, y otros se ven afectados a nivel de la salud. Empieza todo el problema nervioso, terminan con problemas de corazón, y algunos otros van aún más lejos, traspasando aún, queridos escuchas, los linderos de la ética y la moral, por lo que aunque dejen riquezas a sus hijos o logren conseguir un patrimonio amplio, lo hacen a costa de deshonrar su nombre. Ahora, lo interesante es que Dios sí quiere bendecirnos, pero Él está interesado en que nuestra prosperidad sea integral y no meramente material. Entonces vamos a la parte epistemológica, como se dice, de la raíz de las palabras, a ver qué es lo que traducen. Y vamos directamente al idioma hebreo o al idioma griego, que son los idiomas madres de la palabra de Dios, para ver qué significa esta palabra prosperidad. En este caso, estas palabras representan un estado de ánimo más que posesiones materiales. Por lo general, cuando oímos hablar de prosperidad, inmediatamente pensamos en alguien que es rico. Sin embargo, cuando la Biblia habla de prosperidad, no se está refiriendo únicamente a las riquezas. Miremos, por ejemplo, en el hebreo, la palabra que se utiliza es salach, que significa empujar, ir hacia adelante. Otra palabra que se utiliza mucho en el idioma hebreo es sakal, que significa ser inteligente o considerar. Ahora, por ejemplo, en el idioma griego está la palabra eudo, que significa ayudar en el camino. ¿Ayudar a qué? A triunfar, a lograr. Teniendo en cuenta el significado entonces de estas palabras, podemos sacar una definición de lo que es prosperidad. Prosperidad es estar en paz, sabiendo que se tiene todo lo necesario para triunfar en la vida. Teniendo en cuenta entonces esto, queridos oyentes, que les acabamos de describir y las definiciones que les acabamos de dar, sería bueno entonces preguntarnos: ¿cree que tiene todo lo necesario para triunfar en la vida? ¿Alguna vez se ha preguntado quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿A qué le apuesto cada mañana? Entremos en materia entonces con nuestra primera parte del programa, que se llama Y caminaron con Dios. La palabra de Dios nos dice:
Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Entonces, sí tenemos todos los elementos para vivir una vida llena de prosperidad. Veamos algunos ejemplos de lo que puede ser prosperidad. Agua en el desierto es prosperidad. Allá no cuenta tanto el dinero. Paz en la tribulación también es prosperidad. Otro ejemplo, salud para trabajar y vivir bien. Eso también es prosperidad. Entonces nos preguntaríamos, ¿cuál era el estilo de Jesucristo y los primeros cristianos? Jesús vivía con libertad frente a los bienes. Él sabía que los bienes eran necesarios, tanto así que algunas mujeres le colaboraban en los quehaceres de la casa y en las cosas que tenía que de pronto él manejar para el desarrollo de su actividad. Y entre los apóstoles también tenía quien manejara las finanzas, ampliamente conocido por todos, Judas. Miremos entonces una forma de sanar nuestras finanzas. Partamos de algo que nos sucede continuamente y es que somos humildes y sumisos en la adversidad e indolentes en la prosperidad. Desafortunadamente, el ser humano, cuando está muy bien, no se acuerda de Dios. Y cuando está en las malas, ahí sí prende velas por toda parte. Por consiguiente, todo esto nos está indicando que a nivel de las finanzas no hemos profundizado o no hemos evangelizado esta área o aún no la hemos mirado a la luz de la palabra de Dios. Dios a través de su palabra nos va a mostrar el camino para alcanzar la bendición. Como dice, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 42:10, dice: y quitó Yahvé la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. En el libro de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, nos dice que Dios es la fuente de toda bendición espiritual y material. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos y en Cristo. Es decir, que toda bendición espiritual y material viene de Dios. En Ageo, Él nos dice: mía es la plata y mío es el oro. Entonces, la riqueza no es algo malo, es un don o es un regalo que viene de Dios confiado al hombre, no como dueño, sino como administrador. En Eclesiastés capítulo 5:18 nos dice: y además, cuando Dios da a cualquier hombre riquezas y tesoros, le deja disfrutar de ellos, tomar su paga y holgarse en medio de sus fatigas. Esto es un don de Dios. Pero no perdamos de vista riquezas y tesoros. Un tesoro puede ser una buena esposa o un buen esposo. Una riqueza puede ser unos hijos sanos, libres de vicios. Puede ser la posibilidad de servir al otro. Y la riqueza del bien material que nos permita una calidad de vida. Por consiguiente, volvemos e insistimos, la palabra de Dios no condena en absoluto la posesión de riquezas. Lo que sí condena es el mal uso que se le puede dar a esas riquezas. Y podríamos también finalizar diciendo otra de las frases de Jesucristo: donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Vamos a unos primeros mensajes de interés y ya regresamos a La Familia Todo un Cuento. Hola Juan Pablo, hermano, ¿cómo estás? Excelente, amiguito, ¿y usted? Hermano, muy bien, gracias a Dios. Ole, ¿verdad que te vas a casar? Sí, hermanito, ¿cómo te parece? Hasta que tomé la decisión. Ah, qué bueno, hermano, eso está muy bien. Ve, ¿y ya tienes todo listo? Pues hermano, prácticamente lo tengo casi todo. Ya hicimos las reservas para la luna de miel, alquilamos los trajes, reservamos el salón para la rumba, ya enviamos las invitaciones y además mañana ya me entregan las argollas. Estoy tan contento, hermanito. Eso me alegra mucho, hermano. Ole, Juan Pablo. ¿Y ya hicieron las vueltas en la parroquia para lo del curso matrimonial? No, eso no tiene problema, eso es lo más de sencillo. Eso se hace en unos días, antes de en un momentico y ya. ¿Qué? Oh, con eso, hermano. Acordate que eso es lo más importante. Porque la ceremonia y la fiesta duran una noche, pero el matrimonio, hermano, es para toda la vida. Por eso es muy importante estar bien preparado. Y además ten en cuenta, hermano, que vas a tener una familia. Y eso de la familia es todo un cuento. Venga, amigo, ya que te escucho hablar así, entonces ¿yo qué puedo hacer? Hola, Juan Pablo, si querés, puedes acercarte a la pastoral familiar de la diócesis de Armenia.
Eso queda en la calle 23, número 1226, oficina 409. O si le da pereza caminar, hermanito, puedes llamar al teléfono 741-4171, extensión 409. Y ahí te dan toda la información que necesites. Hola Pili, ¿cómo vas? Te veo como desanimada, ¿qué te pasa? Ay, bendita, supieras que me está sucediendo tantas cosas. Bueno, a ver, cuéntame. Imagínate que estamos pasando con Alberto por una crisis tan tenaz. ¿Cómo así? ¿Crisis de qué o qué? No, mijita, pues se me juntó todo, porque estamos mal como pareja, en la parte económica, y eso no es nada. ¿Y es que hay más? Pues sí, mijita, lo mejor de todo es que parece que estoy en embarazo. Y no pues que solo se iban a quedar con Salomé. Ah, sí, eso era lo que pensábamos, pero ya sabes que en estas cosas no manda sino Dios. Estoy totalmente de acuerdo, pero si fuera así, no les queda sino agradecer, hacer oración y encomendarse al Señor. Ah, sí, pero ¿qué hago con el resto de cosas? Bueno, hay que empezar a hacer unas tareas para tratar de mejorar lo que los rodea. Yo te recomiendo que busquen ayuda en la pastoral familiar de la diócesis. Ay, no, qué pereza, ir a hablar allá con curas, y yo con tantos problemas que tengo, no. No, Pili, yo hace un tiempo pasé por lo mismo, y no son solo curas, es un gran equipo que conforma la pastoral familiar. Ah, ¿sí? ¿Y yo a dónde llamo o qué? Al 741-4171, extensión 409. Ahí hablas con la secretaria y pides una cita. Ah, listo, espérame, yo lo apunto. La familia, todo un cuento. Estamos de vuelta a La Familia, todo un cuento después de estos mensajes de interés. Ahora en esta sección que se llama Con el tiempo aprendimos. Vamos a mirar los pasos que debemos seguir para sanar las finanzas. Porque ¿a quién no le interesa alcanzar o abrir esas puertas de la sanación? ¿A quién no le interesa ser próspero a los ojos de Dios y ser próspero en esta vida terrena para tener una calidad de vida sana? A todos, ¿verdad? Tenemos 8 pasos que nos propone la Biblia para sanar las finanzas. El primero de ellos nos dice: sanar las finanzas requiere, óigame muy bien, queridos escuchas, esfuerzo y valentía. Josué, en el capítulo 1, versículos 6 al 9, dice: sé pues valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche, y así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito. Y tendrás suerte y éxito en tus empresas. ¿No te he mandado que seas valiente y firme? No tengas miedo, ni te acobardes, porque Yahvé, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Ustedes lo acaban de escuchar, oyentes. Aquí se nos habla de meditar la palabra de Dios y tener éxito y suerte en las empresas. Esfuerzo, esfuerzo y más esfuerzo. Casi que podríamos decir valor y ánimo. No nos podemos desanimar, debemos luchar, tener ánimo y batallar. Eso es lo que nos quiere decir en este aporte la palabra de Dios. Porque es que a veces iniciamos un trabajo, iniciamos una empresa, iniciamos una tarea, y porque nos tropezamos, en un momento dado ya perdemos el impulso y ya nos vamos al derrotismo y ya decimos, no, es que esto no es lo que quiere Dios porque mire cómo me fue de mal. No, la palabra de Dios dice, esfuérzate, sé valiente, ten ánimo. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que tener en cuenta para sanar las finanzas, no andar tirando la toalla tan fácilmente, digámoslo así a lo paisa. El segundo paso, desde la palabra de Dios, nos lo da el libro de los Proverbios en el capítulo 10, versículo 4, que dice: mano indolente empobrece, la mano diligente enriquece. No se pueden sanar las finanzas sin trabajo y sin diligencia. Trabajar está en la condición que muchas veces dejamos de lado, especialmente con la oración, pues aplicamos 2 de los verbos del texto, pedir y llamar, pero se nos olvida buscar. Además existe un pecado solapado en la vida de muchos de nosotros,
aún en aquellos que han decidido llevar una vida de oración, y este es el pecado de la pereza. Sí, aunque parezca mentira, nos dejamos acomodar en la vida con el pretexto de la oración y sin darnos cuenta nos visita la ruina y la miseria. Debemos tener presente en nuestras vidas el sabio lema de los padres benedictinos: ora y labora. El mismo Jesús nos da ejemplo de trabajo, y Él, en la palabra de Dios, nos lo dice: mi Padre Celestial trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 17. Nos da a entender también aquí que Jesucristo no solo hizo trabajo pastoral, sino que también ejerció el trabajo de carpintero con su Padre en Nazaret, y el que realizó a lo largo de su ministerio, pues no cesaba de caminar y hacer el bien, ayunando, orando y trabajando por los más necesitados. En el Salmo 128, versículo 2, dice: cuando comas del trabajo de tus manos serás feliz y te irá bien. En Eclesiástico 3:13 dice: y también que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del fruto de todo su duro trabajo. Sin embargo, nos habla en Proverbios 21:25, nos dice: el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. En la segunda de Tesalonicenses 3:10 dice: aún estando con vosotros os amonestamos así, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La Biblia es muy clara en cuanto a las personas que no quieren trabajar. El que no trabaja, que no coma. Es por eso que el sistema del mundo está en contra de la palabra de Dios. El tercer paso es encomendar a Dios tus proyectos. Proverbios 16:3 nos dice: encomienda tus obras a Yahvé y tus proyectos se llevarán a cabo. Es importante pedirle a Dios sabiduría, que Él nos oriente si nos conviene algún proyecto o empresa que vayamos a realizar. Cuando encomendamos nuestras obras a Yahvé, estamos pidiendo en oración que nos guíe. La oración es un diálogo permanente con nuestro Padre Celestial. Es como permanecer acompañado constantemente de alguien a quien se le cuenta todo lo sucedido, hasta los detalles más pequeños, y con quien se consulta cada paso que vamos a dar, a quienes le podemos pedir los favores que necesitamos. Esto es decir, a veces tenemos un mejor amigo, una compañera, una persona con la que nosotros sabemos que si le preguntamos algo, nos va a guiar. Pero realmente esa persona es Jesús. Y esa persona se encarna en esos ángeles o en esos seres humanos maravillosos que pone a nuestro lado, y que si nosotros queremos trabajar, porque no podemos olvidar eso, el perezoso no logra nada. El que logra es el que trabaja con responsabilidad. Pero también muchas veces no logramos las cosas porque no pedimos a Dios su bendición para esos proyectos. Y también en estos casos saber de quién nos rodeamos para pedirles consejo, porque en la misma palabra de Dios también escuchamos, por ejemplo, a Moisés, escuchamos a Josué, o nos damos cuenta cuando David iban a pedir consejo, ¿a quiénes acudían? A los ancianos del pueblo, a las personas con más experiencia, de las personas que más habían vivido. Muchas veces le preguntamos a personas que no tienen ninguna capacidad de aconsejarnos y vamos haciendo lo que primero nos dicen. Entonces, primero con personas expertas, pero sobre todo a Dios. El cuarto paso nos lo da Proverbios 13:11, donde nos dice la palabra de Dios: fortuna rápida vendrá a menos, quien junta poco a poco irá en aumento. O como decimos nosotros en términos coloquiales, lo que por agua viene, por agua se va. La enseñanza a la que estamos expuestos en el siglo actual es que todo lo podemos obtener rápidamente. Estamos viviendo en el siglo de lo instantáneo. Esa misma enseñanza está siendo trasladada a todas las áreas de la vida. Me quiero hacer rico, pero ahora mismo, con un negocio milagroso, instantáneo. Sin embargo, el reino espiritual funciona con otras leyes. Por ejemplo, la ley de sembrar y cosechar, la paciencia, formación del carácter, etc. Y en la primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 6 al 10, también nos dice: sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento.
porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. El problema está porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa, y en muchas ocasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres y a las mujeres en ruina y perdición. Y también en otra parte de la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciado por algunos, fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. También nos habla Eclesiásticos que quien ama el dinero no quedará satisfecho con dinero, y el que ama las riquezas no tendrá beneficio. Y tengamos en cuenta cuántas personas no han fracasado por la prisa y por la ambición. Vamos ahora al quinto paso o la quinta recomendación: ahorrar. El libro de los Proverbios en el capítulo 13, versículo 22 nos dice que el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Al justo se reserva la riqueza del pecador. Debemos entonces diariamente habituarnos al ahorro. Muchas veces se desperdician cosas que en un momento vemos sencillas, tales como el agua, la energía, como los casos más comunes. Asimismo, desperdiciamos el tiempo. Todo esto representa dinero en una sociedad consumista. Entonces, ser disciplinados en el ahorrar dinero, ahorrar agua, ahorrar energía. En Proverbios 19:14 nos habla la palabra de Dios: una casa y riqueza son herencia de los padres, pero una mujer prudente lo es la herencia de Yahvé. Vieron, señores, y vieron, señoras, que somos una riqueza maravillosa que el Señor les dio. Es la verdad. Una mujer hacendosa hace de un hombre siempre un ser maravilloso. Una mujer perezosa, una mujer destrozona, una mujer que no sabe, ambiciosa, digámoslo así, es una mujer que tarde que temprano llevará al hombre a la destrucción. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios en el libro del Génesis: no es bueno que el hombre esté solo, voy a darle una ayuda idónea. No dice una carga, una perezosa o un perezoso o una mujer o un hombre para que lo mantenga, para que se vuelva una jartera para él. No, una ayuda idónea, que le ayude a trabajar, que le ayude a prosperar. Sí, el sistema de economía de hoy día es que gaste, y si no tiene dinero nosotros le damos crédito. ¿Eso qué quiere decir? Deuda. El fruto de este sistema empobrece al hombre, porque dice: sacrifíquese hoy para tener mañana. Por consiguiente, debemos ser sabios en invertir el dinero. Esto hace parte de un ahorro. Si no tengo ahora, pues no lo compro. Mejor me espero cuando tenga la platica ahorrada y voy y lo compro, y de pronto hasta más barato, en promoción. O esa es otra manera también de ahorrar: aprovechar las promociones, aprovechar las gangas que muchas veces nos dan y que nosotros no las aprovechamos porque de pronto gastamos o invertimos en otras cosas que no eran tan importantes. Sí, por eso hoy en día es muy importante manejar la compulsión de gastar. El hombre sabio, entonces, sin embargo, sabe en qué invierte su dinero y cuál es su proyecto en relación a lo que le da prosperidad. El sexto paso que nos propone la Biblia para sanar las finanzas es administrar con fidelidad. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 2, nos dice: ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles. ¿Cómo administramos lo que se nos ha dado? Mucha gente dice: no, es que yo no tengo sino 500,000 pesitos, ¿qué hago con ellos? No, si usted los administra bien, esos 500,000 pesos le van a dar una calidad de vida. Pero si usted los administra mal, puede tener millones. Y ustedes mismos saben, queridos escuchas, que hay mucha gente que tiene la plata del mundo, pero como no la administra, siempre viven alcanzados. Recordemos, dinero y tiempo nunca nos son suficientes. Si no los sacamos y si no los sabemos aprovechar, siempre se nos va a perder. En lo referente a su administración, en Lucas 16:1-13, en el verso 11 nos dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? También hay varios textos que nos hablan sobre esto, por ejemplo Santiago 1:17 o la carta a Timoteo capítulo 5 versículo 8, donde nos habla también de que somos proveedores de nuestra propia casa, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios los puso en el Edén para que lo cuidaran y lo cultivaran. Si queremos tener libertad financiera y queremos ser prósperos, debemos recordar que estamos administrando unos bienes que Dios nos ha dado para nuestro servicio y el servicio de una comunidad. Vamos al séptimo paso, la séptima recomendación. Ojo con esto, oídos abiertos. Devolver lo prestado. El Salmo 37, versículo 21 nos habla: toma el impío prestado y no devuelve, mas el justo es compasivo y da. Sucede con mucha frecuencia que en las familias o inclusive a personas muy allegadas por amistad se les presta dinero y estos no lo devuelven, escudándose en la familiaridad o cercanía o por amistad o porque dicen, no, es que ese tiene mucha plata, él no necesita. Sí, esto es algo muy grave porque esto es una de las cosas que más contamina, en el sentido de que, supongamos, a veces lo hacemos con los extraños, les pagamos cumplidamente o porque nos pueden hacer daño o porque nos pueden demandar o porque sencillamente no los conocemos y qué pena. Queridos escuchas, tengan muy en cuenta, es en la familia. Una cosa es lo que está para el bien común y cómo se distribuye. Entonces, cuando yo digo présteme, de hecho, el verbo ya está hablando y está haciendo una alusión a devolución. Por tanto, si no lo devuelves, eso te frena. Y ojo con esta otra situación que viene también, que muchas veces nosotros nos escudamos en eso porque decimos que malversan, que porque los invierten mal, pero eso no nos compete a nosotros juzgarlo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 21. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es lo referente a los impuestos, a los tributos, que debemos pagarlos. Las enseñanzas de las Sagradas Escrituras son claras. En este caso, Jesús le pide a Pedro que pesque un pez y que de allí pague el impuesto de Jesús y de él. El octavo paso con el cual queremos darles a ustedes pautas para sanar las finanzas tiene que ver con las enseñanzas de las Escrituras frente al dar. Dar al prójimo y dar a Dios. Hay tres maneras de dar. Dar limosna, ofrenda y diezmo. La limosna es lo que yo doy a una persona necesitada, amigo, familiar, compañero, desconocido. Es decir, aquello que doy a mi prójimo porque lo necesita y lo doy de corazón. Eso es limosna. La ofrenda es lo que yo doy para la obra de Dios. Esta se puede dar en tiempo o en dinero. El diezmo es la 10ª parte de todo lo que tenemos. Esa 10ª parte es de Dios. Este es un tema criticado y cuestionado, pero debemos ver que esto es palabra de Dios. Él nos da el 90% de todo lo que nos permite administrar y nos pide devolvamos el otro 10% para Él. No nos debe interesar cómo lo maneja el sacerdote. Normalmente esto se utiliza para el bien de la parroquia, para el culto, o sea, comprar los velones, pagar los impuestos de las iglesias, pagar las energías, todo esto, ¿no es cierto? Y para que el sacerdote, el trabajo del sacerdote es comunicarnos la palabra de Dios, pues también coma, porque el mismo Jesús lo dice, el que trabaje, pues que coma. Entonces, eso debe ser dado. Además, Elsie, queridos oyentes, de que la generosidad también nos da varias promesas en la palabra de Dios que nos dicen, por ejemplo, que la generosidad enriquece la vida. En la primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19, la palabra nos dice: a los ricos de este mundo recomendarles que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida eterna. Entonces, queridos oyentes, con la misma generosidad que Dios tiene para nosotros, también nosotros debemos dar a los demás. Y también en esos demás debemos incluir a nuestros gobernantes, que también son nuestro prójimo. Y entonces, ¿cómo dar a nuestros gobernantes? En 1 Timoteo
capítulo 2, versículo del 1 al 4, nos dice: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los gobernantes constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Debemos orar por los gobernantes, que se quebrante la deshonestidad, la ambición, el egoísmo, la indolencia en las riquezas, y que esta tierra bendita que Dios nos dio sea una tierra apacible donde todos los seres vivamos con dignidad. Entonces, como conclusión, nos debemos apropiar de las promesas que Dios nos da y que nos bendicen en nuestra parte financiera. Bueno, queridos escuchas, entonces nos vamos a unos cortos mensajes de interés y ya regresamos. Hola amiga, ¿cómo estás? Estoy más preocupada si le contara. ¿Y eso por qué, amiguita? Cuente a ver. Mira que tengo un atraso como de 15 días y eso me tiene tan mal. Y la verdad no sé qué hacer, porque no está entre mis planes embarazarme todavía. Bueno, ¿y si los tuviera qué? No, mijita, ni pensarlo. Mis papás ya me lo advirtieron y además hasta aquí llegarían mis proyectos. Eso no puede pasar. Cuidado, no vayas a cometer una tontería. A veces parece que lo bueno sea malo, pero no es así. Recuerda que toda vida es sagrada. Mira, antes de tomar cualquier decisión, busca una buena orientación. En la Pastoral Familiar de la Diócesis de Armenia encuentras opciones y te pueden ayudar con tu familia. Hola, ¿y eso dónde queda? En la calle 23, número 1226. La oficina es 409, teléfono 741-4171, extensión 409. La familia, todo un cuento. Ay, mijito, si yo le contara. Y el gota a gota me está secando. El desempleo me va a enfermar. No falta chino que me dé el dengue. A ver si acabas de completar. Y el gota a gota me está secando. El desempleo. Estamos con la visita nuevamente de nuestro querido compañero de la Pastoral Familiar, Iván Darío Barriga. Y él nos va a compartir desde su experiencia una vivencia personal que él ha tenido con el manejo de las finanzas. Iván Darío, buenos días, bienvenido nuevamente a La Familia Todo un Cuento. Julián, buenos días, muchas gracias por invitarme de nuevo. Julián nos ha invitado para que compartamos un poquito este tema que resulta muchas veces ser espinoso, en especial cuando no tenemos de pronto muy claro los principios de pareja para manejar el dinero. Con mi amor en un principio pues tuvimos dificultades en el orden económico. Posteriormente nos dimos cuenta de que teníamos que unificar criterios para el manejo del dinero. Hicimos un presupuesto de acuerdo pues a los ingresos que teníamos, elaboramos el ingreso, los gastos, manejamos unos gastos fijos, unos gastos variables y obviamente ese presupuesto se tiene que ajustar a los ingresos que entran reales a la familia. Hoy en día pues gracias a Dios manejamos muy bien ese tema, tratamos de no endeudarnos porque muchas veces se nos sale del presupuesto, entonces eso genera crisis no solamente económica sino también de orden emocional en la pareja porque vienen los disgustos, las culpas y no se trata de eso sino de ajustar bien las cargas. Iván Darío, entonces después de un proceso inicial que tú cuentas que hubo de pronto como una desorganización en el manejo, vino después la organización para que las finanzas marcharan de una manera adecuada. ¿Qué crees tú, Iván Darío, que son las cosas que hace que una persona se descarríe o como que llegue a esa desorganización financiera en la familia? Pues yo creo que lo primero es el hecho de que nosotros gastemos sin tener en cuenta cuáles son los ingresos, o sea, lo que llama la economía de bolsillo. Si tengo plata en el bolsillo, compro esto, compro aquello, compro todo lo que se me ocurra. Pero luego vienen los compromisos y ya no hay plata en el bolsillo, entonces empecemos a prestar porque no podemos dejar de pagar arriendo ni servicios y después de que empezamos a prestar hay que pagar unos intereses y eso ya genera dificultades económicas y también de relación de pareja. Iván Darío es un ingeniero industrial pero también es docente
de un colegio y maneja muy bien la parte de las finanzas. Entonces, como para ilustrarlos un poco más a ustedes, queridos oyentes, queremos pedirle que nos cuente qué es eso de los ingresos, qué son los gastos, qué es el patrimonio. Bueno, cuando uno tiene una responsabilidad económica, como puede ser un negocio, una empresa o la misma familia, uno debe manejar dos elementos básicos que son el flujo de caja y un balance general de sus activos. Los activos son los bienes que uno posee y el flujo de caja es el manejo del dinero diario. Entonces, para uno poder tener el control y ejercer ese control sobre los mismos dineros, es necesario que uno o la pareja en un principio elaboren un presupuesto. Eso tiene que hacerse anualmente. Y el presupuesto inicia conociendo claramente cuáles son los ingresos que se perciben entre los dos o si es uno solo el que trabaja. De ahí para abajo entonces tenemos que ir escurriéndonos, mirando cuáles son los gastos fundamentales, los más importantes, porque hay que priorizar gastos. Uno no puede decirle a todos, sí, vamos a comprar todo, vamos a gastar todo, vamos a viajar en todo. No. Hay que tener prioridad. Si el presupuesto da para dejar un espaciocito, un rubro para ciertos gustos o placeres, pues maravilloso, pero si estamos muy apretaditos, entonces sencillamente por este tiempo no. Es manejar esos gastos que ya todos conocemos. Los gastos fijos siempre serán la vivienda, los servicios públicos que generalmente son constantes, si hay cuotas que pagar de préstamos, etcétera. La alimentación. La alimentación, uno ya sabe que mensualmente más o menos se está invirtiendo tanto dinero y hay unos variables que ya se salen un poco de las manos de uno, pero que siempre tiene que haber un remanente, como puede ser el tema de la salud, de la diversión, porque hay ocasiones en donde toca invertir para un examen, para una medicina, para un tratamiento, o hay temporadas donde uno quiere de pronto darse un espaciecito con la familia para salir, para divertirse. Entonces ese manejo se da pues desde el mismo presupuesto. ¿Y el patrimonio vendría siendo? El patrimonio vendría siendo todos aquellos bienes que nosotros adquirimos y que ya los tenemos librados, ¿sí? Los bienes que yo poseo y que no debo. En ese sentido entonces uno revisa todo lo que tiene, hace uno un balance, precisamente lo que decíamos al inicio. Un balance es hacer cuentas de todo lo que yo tengo, cuánto vale lo que yo tengo, si tengo la casa, lo que tengo de la casa, si tengo un carro, si tengo muebles, si tengo etcétera, etcétera. Y por el otro lado hacemos una relación de todo lo que yo debo. Si yo hago mi relación de lo que debo, saco la diferencia con lo que tengo y esa diferencia si es positiva, entonces ese es mi patrimonio. Sencillamente, si yo hago una cuenta y tengo 100 de lo que tengo y hago otra cuenta y debo 40, mi patrimonio es lo que esté representado en esa diferencia, que serían 60. Tú hablabas ahorita, Iván Darío, de unos rubros, o sea, de dejar también para la diversión, para algunas calamidades, y en la medida de lo posible me parece también importante un ahorro. Claro. ¿Cierto? Claro. Es necesario dejar también ese rubro para el ahorro, aunque es muy complejo dejar uno ese espaciocito cuando uno vive muy apretadito, porque la economía cada día se hace más difícil, pero en el evento en que uno, por ejemplo, esté invirtiendo esté pagando uno su vivienda o esté pagando uno la cuota mensual de su vehículo o de cualquier bien que posea, ya de por sí ese es un ahorro, porque llegará el día en que uno termina de pagarlo y ya es completamente de uno. Entonces, lo importante es tener algún tipo de inversión, sea en vivienda, sea en un carro, sea en un terreno, en un negocio, en lo que sea, o sencillamente guardadito en el banco. Esto del ahorro es bien importante, como tú lo decías, en la medida que la situación económica lo permita, pero también en el segmento anterior dábamos unas pautas con las cuales uno puede ahorrar. Por ejemplo, tratemos de gastar menos agua. Cuando me estoy cepillando los dientes, por ejemplo, cierro la llave mientras me cepillo. Tratar de gastar menos energía, apagando los bombillos que no estamos utilizando. Tratar de gastar menos gas. Si ya el agua se calentó un poquito y no la necesito que hierva, o la leche o lo que sea, entonces también es una manera, consumiendo menos, de ahorrar un poco, ¿cierto? Claro, sí, señor. Bueno, y finalmente en este bloque, Iván Darío, algo bien importante para las familias creyentes, las familias católicas, cristianas como la tuya, la mía. ¿Qué nos puedes hablar sobre las finanzas relacionadas con el diezmo, el pago del diezmo? Bueno, es importante también uno entender que todos
nosotros como bautizados, hijos de Dios, hacemos parte de la iglesia, somos ese pueblo de Dios elegido y como tal tenemos que asumir la responsabilidad de ayudar a sostener la iglesia, de tal manera que la iglesia, a través de nuestros párrocos, ellos nos piden una ayuda con los diezmos, con el dinero que damos el domingo en la misa, con los aportes extras que podemos hacer. Es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque sobre esos dineros es que nuestra parroquia y nuestra diócesis se está sosteniendo, no solamente los gastos fijos de la parroquia, sino también todas las obras sociales que está haciendo la iglesia. En muchas oportunidades no conocemos tantas obras que hace la iglesia y nuestra parroquia, pero siempre hay obras que ayudan muchísimo a las necesidades de los mismos vecinos y feligreses de nuestra parroquia. Es importante que también nosotros en ese sentido le aportemos en la medida de nuestras necesidades y de acuerdo también a la generosidad de nuestro corazón, a hacer un aporte voluntario semanal, mensual a nuestra parroquia, porque somos iglesia. Muchas gracias, Iván Darío. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos a La Familia Todo un Cuento. Estoy tan aburrido, hermano. Anoche volví a pelear con mi esposa y lo peor de todo fue que los niños nos escucharon. Oiga, hermano, pero eso ya está muy reiterativo. ¿Por qué no buscan ayuda profesional? No, es que eso es muy harto que se le metan en la vida de uno. No, mira que yo hace mucho pasé por lo mismo y en la pastoral familiar me dieron herramientas para solucionar el problema. La verdad es que nadie se prepara para ser pareja y eso no es fácil, pues son dos mundos diferentes que se unen sin mayor preparación. Bueno, ¿y cómo es la cosa? ¿A dónde voy? ¿A quién llamo? A la pastoral familiar de la diócesis de Armenia, al teléfono 741-4171, extensión 409, y pides una cita, o si lo prefieres, puedes ir personalmente a la calle 23, número 1226, oficina 409. Ellos tienen quien te oriente, te aseguro que no te vas a arrepentir. Piensa que tu familia lo vale todo, y tus hijos merecen crecer con sus padres. La Familia, todo un cuento. Si te daña, hazte ver. Estamos de vuelta a La Familia Todo un Cuento y seguimos con la compañía de nuestro amigo Iván Darío Barriga. Iván Darío, como ya lo dijimos hace un momento, nos va a hablar desde su experiencia y desde su propia vivencia personal cómo podemos manejar los vicios que adquirimos referentes a las finanzas. Por ejemplo, cuando le dedicamos mucha parte a la diversión, por ejemplo en juegos, que ya se nos vuelve una adicción, por ejemplo las compras compulsivas, o por ejemplo algo que es muy de moda en nuestro medio, los créditos gota a gota. Bueno, es importante que nosotros hagamos una revisión permanente de nuestras finanzas como padres, como guías de esta economía familiar, y darnos cuenta qué tan endeudados estamos. Muchas veces acudimos a los préstamos gota a gota precisamente por la urgencia y por el afán. Entonces no nos interesa saber cuánto nos van a cobrar de interés, sino solventar la necesidad del momento. Y eso genera más crisis en la economía porque sabemos que los intereses que estamos pagando son muy altos. De tal manera que la invitación es a que siempre tratemos de planear. El secreto en la economía, en cualquier empresa, negocio o en la misma economía familiar, está en el hecho de que cada mes, cada semestre, cada año estemos nosotros planeando muy bien nuestras cuentas para evitar precisamente caer en esos vicios de conseguir dinero de altísimos costos. Con respecto a las compras compulsivas, pues es un poquito complejo el tema, porque a veces la persona compulsiva no acepta que es compulsiva y considera que no tiene ninguna necedad, debilidad o como sea. Eso se puede manejar siempre con el diálogo en pareja y siempre mirando los números para saber que no podemos excedernos en el tope que pusimos para determinadas compras. Y con respecto por ejemplo, la adicción a los juegos. A la adicción a los juegos, bueno, ya eso es un tema mucho más complejo. Es entender que si en el hogar uno de los dos tiene esa dificultad, que es la ludopatía, se hace necesario primero que dialoguen, que se acepte realmente que hay un problema, una enfermedad, y buscar indefectiblemente la ayuda profesional. Uno mismo difícilmente puede salir de una situación de estas. Necesitamos dejarnos orientar por personas expertas y obviamente poner en manos de Dios en nuestra oración permanente que nos ayude a salir de esta enfermedad, porque es una enfermedad.
Iván Darío, ¿cómo puede una persona, un marido, una esposa, un papá, una mamá, darse cuenta, por ejemplo, que alguien de su familia es un comprador compulsivo? Porque evaluamos cada que se hace una compra qué tan necesario era la compra. Muchas veces nos damos cuenta que compramos por comprar o porque estaba más barato, porque da promoción. Pero la pregunta que nos debemos hacer, ¿era necesario comprar esto? ¿Se hacía necesario para la casa, para la familia, comprar esto o aquello? Ahí nos podemos dar cuenta que ya estamos como invadidos por una afición de comprar las cosas, ¿cierto? Y de igual manera, cuando hay una adicción al juego o algún otro vicio, de pronto, supongo también que ya cuando notamos que empieza a faltar el dinero, que si teníamos tanto y de repente nos apareció una cantidad menos, es porque hay un desfalco o una salida de dinero que no estaba prevista y de repente vemos que se está gastando. Entonces también puede ser como una señal de alerta, ¿verdad? De acuerdo, sí, uno mensualmente deberíamos como esposos sentarnos a hacer el cierre cada mes, hacer nuestro balance, saber si hubo déficit o superávit, si nos sobró un poquito o nos terminó faltando. Si nos sobró, maravilloso, y si nos faltó, entonces miremos por qué nos faltó, en qué se gastó, en qué se invirtió más, y si era necesario invertirse más o si realmente hay una fuga por alguna de estas situaciones que nos comparte Julián. Eso que tú dices sería como una recomendación que me parece muy importante, que mensualmente, en la medida de lo posible, hagamos un pequeño balance. Es muy sencillo, como lo decía Iván Darío, mirar cuánto nos ganamos, cuánto nos gastamos y cuánto quedamos debiendo o cuánto nos sobró. Partiendo, eso sí, de la sinceridad de los dos cónyuges, de las personas que aportan a la familia, demostrar con franqueza, bueno, yo me gano tanto, tú te ganas tanto, entonces los ingresos de esta familia son tanto. Ese sería un buen ejercicio, que es la recomendación final que nos está dando Iván Darío. Iván Darío, te agradecemos mucho por tu aporte a este programa, un aporte valioso, y próximamente te estaremos invitando para aprovechar de tu experiencia. Muchísimas gracias, Iván Darío. Muchísimas gracias, Julián, y muchísimas gracias a toda la audiencia. Queridos oyentes, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos nuevamente a la parte final de La Familia, todo un cuento. Hola Pili, ¿cómo vas? Te veo como desanimada, ¿qué te pasa? Ay, bendita, supieras que me están sucediendo tantas cosas. Bueno, a ver, cuéntame. Imagínate que estamos pasando con Alberto por una crisis tan tenaz. ¿Cómo así? ¿Crisis de qué o qué? No, mijita, pues se me juntó todo, porque estamos mal como pareja, en la parte económica, y eso no es nada. ¿Y es que hay más? Pues sí, mijita, lo mejor de todo es que parece que estoy en embarazo. Y no, pues que solo se iban a quedar con Salomé. Ah, sí, eso era lo que pensábamos, pero ya sabes que en estas cosas no manda sino Dios. Estoy totalmente de acuerdo, pero si fuera así, no les queda sino agradecer, hacer oración y encomendarse al Señor. Ah, sí, pero ¿qué hago con el resto de cosas? Bueno, hay que empezar a hacer unas tareas para tratar de mejorar lo que los rodea. Yo te recomiendo que busquen ayuda en la pastoral familiar de la diócesis. Ay, no, qué pereza, ir a hablar allá con curas. Yo con tantos problemas que tengo, no. No, Pili, yo hace un tiempo pasé por lo mismo. Y no son solo curas, es un gran equipo que conforma la pastoral familiar. Ah, ¿sí? ¿Y yo a dónde llamo o qué? Al 741-4171, extensión 409. Ahí hablas con la secretaria y pides una cita. Ah, listo, espérame, yo lo apunto. Estoy tan aburrido, hermano, pero tan aburrido. Anoche volví a pelear con mi esposa y eso no es nada. Lo peor de todo fue que los niños nos escucharon. Perdóneme, hermanito, pero esto ya está muy reiterativo. ¿Por qué no buscan ayuda profesional? Ah, no, hermano, es que eso es muy harto que le metan en la vida a uno. Amiguito, yo hace mucho pasé por lo mismo y en la pastoral familiar me dieron muchas herramientas para solucionar el problema. La verdad es que nadie se prepara para ser pareja y eso no es fácil, pues son dos mundos diferentes, totalmente diferentes, que se unen sin mayor preparación. Bueno, hermano, ¿y cómo es la cosa? ¿A dónde voy o a quién llamo? En la pastoral familiar de la diócesis de Armenia, marcando el número 741-4171 con la extensión 409 y pides una cita, o si lo prefieres, puedes ir personalmente a la calle 23, número 1226, y es en la misma oficina 409. Ellos tienen quien te oriente. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Piensa en ti, piensa en tu familia. Tus hijos merecen crecer con sus padres. La Familia, todo un cuento. Como está la cosa de berraca y yo pobre y con obligación. Casi no me presta el gota a gota.
Contágiate. Vale la pena. Muy bien, amigos, estamos de vuelta a La Familia Todo un Cuento. Queremos entonces entrar a dar algunas ideas sobre cosas que podemos hacer para sanar las finanzas, para vivir este proceso que hemos estado trabajando durante todo el programa. En resumen, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca del manejo del dinero? La respuesta puede ser sintetizada en una sola palabra, queridos oyentes, y es sabiduría. Debemos ser sabios con nuestro dinero. Debemos ahorrar dinero, pero no atesorarlo. Podemos gastar el dinero, pero con discreción y control. Debemos regresarlo al Señor gozosa y sacrificialmente. Debemos usar nuestro dinero para ayudar a otros, pero con discernimiento y la guía del Espíritu de Dios. No es malo ser rico, pero sí es malo el amar el dinero. No es malo el ser pobre, pero sí lo es el gastar el dinero en cosas triviales. El mensaje consistente de la Biblia sobre el manejo del dinero es el de ser sabios. Como estamos hablando de sanación de las finanzas no solamente tienen que ver con el dinero propiamente. Las finanzas tienen que ver con el bienestar que ese dinero puede ofrecernos a nosotros. Si estamos hablando de ello, entonces vamos a tener en cuenta algo que es muy importante. ¿Qué es prosperidad para ti que me estás escuchando? Para ti puede ser prosperidad el tener una casa propia, ya que hoy estás pagando arrendo. Entonces, ¿cómo realmente realizar esto? Vamos a oír un decálogo que hay por aquí, que nos llega y que nos habla de cómo manejar ese dinero en aras de la prosperidad. Dice, el dinero comprará una cama, pero no el sueño. O sea que para ti que tienes ya la cama, tu prosperidad, ¿cuál es? El sueño. Entonces, ¿qué te está robando el sueño? Los libros puedes comprarlos con dinero, pero no la sabiduría. ¿Cómo raciocinias tú? ¿A qué le das importancia? Eso es lo que te va a traer prosperidad. El dinero puede comprar comida, pero no apetito. Adornos, pero no belleza. Atención, pero no amor. Una casa, pero no un hogar. Un reloj, pero no tiempo. Medicina, pero no salud. Lujo, pero no cultura. Asombro, pero no respeto. Póliza de seguros, pero no paz. Diversión, pero no felicidad. Un crucifijo, pero no un salvador. Esto entonces, para resumir, mira, si lo que para ti implica sanar tus finanzas es liberarte económicamente de ataduras como deudas adquiridas, vicios que se adquirieron en el malgastar o en adquirir compulsivamente, en canalizar todo aquello que tienes en tu corazón hacia aquello material que de pronto crees que te puede dar felicidad. Yo te diría, pídele a Dios sabiduría para administrar correctamente lo que posees. Entendamos esto. El Señor nos dio inteligencia, nos dio voluntad, nos dio razón, nos dio libertad y nos dio un espíritu trascendente que es el de Él, para que nosotros con nuestro libre albedrío utilicemos todo lo que nos ha dado a través de su naturaleza, a través de la naturaleza, para el bienestar propio y el bienestar de nuestras familias. Entonces, queridos oyentes, yo les digo, hoy el gobierno está dando muchas facilidades para adquirir vivienda propia. Si tú consideras que eso es parte de tu prosperidad, hay entidades donde tú te acercas, por pedir asesoría no te van a cobrar. Deja de pagar arrendo y empieza a pagar tu casa propia. Si lo que pasa es que por estar demasiado estresado, por tener 3 y 4 trabajos al tiempo, no tienes descanso y tu salud se está afectando, entonces yo te diría, suelta 2,
y trabaja solo 3. ¿Cosa de qué? También eso te dé salud. Si lo que te está faltando tiempo para compartir con los que amas en aras de conseguir más, ya vimos, les puedes dar a tus hijos todos los lujos del mundo. Si no les das amor y no les das educación y no les dedicas un mínimo de tiempo para compartir con ellos, todo eso será en vano. Por último, no olvidemos que el diezmo le corresponde a Dios, la limosna le corresponde a nuestro prójimo y la ofrenda es eso que el Señor quiere recibir de nosotros con beneplácito. Eso nos ayuda también. No nos olvidemos de aquel dador que nos lo ha dado todo, que es nuestro Salvador. Queridos escuchas, esperamos que estas pinceladas que les hemos dado de cómo sanar las finanzas pueda abrirles a ustedes muchos caminos hacia la libertad financiera. Un elemento importante también que nos decía nuestro invitado Iván Darío, que estuvo en el segmento anterior con nosotros, es también que pongamos en práctica lo de hacer un presupuesto familiar, de saber que si nos ganamos 10 pesos nos vamos a gastar 8 o 7 y vamos a dejar unos 2 o 3 en la medida de lo posible para ahorrar o para de pronto algún imprevisto. Sí, recordemos que en este programa estamos hablando de sanación de las finanzas y que vendrán otros programas donde queremos brindarles algunas herramientas que nos van a ayudar a hacer eso, a establecer un presupuesto, a mirar realmente qué vamos a direccionar en nuestra vida en el campo de lo económico. Muy bien, queridos oyentes, no olviden que pueden entrar en contacto con nosotros a través de nuestra página de la emisora www.lavozdelaesperanza.fm, a través de nuestro correo electrónico lafamiliatodouncuento@hotmail.com o gmail o gmail.com también, y a través de los teléfonos de nuestra emisora 735-5501 y 735-5536. Les agradecemos mucho por su amable sintonía a este programa y si Dios lo permite, en 8 días estaremos nuevamente con ustedes. Con el servicio técnico de Luz Gladys López, John Alexander Ramírez, la dirección del Padre Carlos Arturo Quintero Gómez, estuvimos con ustedes Elsie Jesús Zapata y Julián Ramírez David, misioneros de la comunicación y miembros del equipo de la Pastoral Familiar. ¡Felicidades! Bendecido Señor las familias también. Bendecido Señor la mía también. La familia es el centro de la sociedad y el mayor tesoro de la humanidad. Ella congrega a padres, hijos y hermanos en el compartir y realizar. En ella se sueña, se sufre, se ríe y se llora. Por eso la familia es nuestra invitada principal a La Familia Todo un Cuento. Programa institucional realizado y presentado por la Pastoral Familiar de la Diócesis de Armenia. Aquí en www.lavozdelaesperanza.fm. Desde Armenia, Quindío, Colombia, para todo el mundo. El anterior programa fue una presentación de www.lavozdelaesperanza.fm.